Tenemos una actualización de Jimin y Jungkook en Instagram antes y después del concierto. Jimin subió fotos de su ojo y también de Jungkook. Luego, Jungkook publicó una foto de todos los miembros, incluyendo a Jimin. Tenemos el tercer y último concierto de BTS en Corea, ya que la gira continúa y luego los veremos en Japón. Déjenme decirles una vez más que el concierto no pudo haber estado mejor. Claramente, los momentos de nuestro Jikook estuvieron muy presentes, tomados de las manos por momentos, sonriendo, jugueteando de manera sutil y buscándose mutuamente. Siento que en este último concierto en Corea estuvieron un poco más sueltos, un poco más libres. Claro, no tanto como nos tienen acostumbrados, no tan cercanos ni pegados, pero esos momentos, ese brillo cada vez que están juntos, demuestran lo hermoso que se ven. Y si no me creen, mírenlo ustedes mismos. Después de ver todos estos videos y cada uno de esos momentos tan lindos, creo que podemos dejar algo muy claro. Hay una gran diferencia entre el primer día de conciertos y los dos últimos. Y no es algo pequeño. Se nota bastante si realmente prestas atención a los detalles. Si bien es cierto que nuestro Jikook, Jimin y Jungkook no están tan atrevidos ni tan coquetos entre ellos como en otras épocas o conciertos donde eran muchísimo más evidentes, esa dinámica tan característica que siempre han tenido. Esa de buscarse, mirarse, coincidir en el escenario, rozarse aunque sea un poco, tomarse de la mano en ciertos momentos o incluso decirse cosas que solo ellos entienden. Está de regreso. Y lo mejor de todo es que esto no es una suposición. Lo hemos visto claramente en estos dos últimos días. Son detalles, sí, pero son constantes. Y cuando algo se repite tanto, deja de ser coincidencia. Es esa conexión que no necesitan exagerar para que se note, porque simplemente está ahí. Ahora, algo que también ha sido muy evidente es la reacción de los haters. Porque cuando salió el primer concierto y vimos que la interacción entre ellos fue menor de lo que muchos esperaban, no tardaron en aparecer comentarios diciendo que el Jikook ya no existía, que según ellos se notaba incomodidad entre ambos, que ya no eran cercanos. Y sinceramente, todo eso quedó completamente desmentido con lo que vimos en los dos conciertos siguientes. Porque sí, tal vez no están al nivel de cercanía extrema que hemos visto en otros momentos, no están tan pegados o tan evidentes como antes, pero eso no significa que no haya conexión. Al contrario, ahora se les ve más naturales, más tranquilos, más ellos. Se buscan más, se miran más, coinciden más en el escenario y todo eso dice muchísimo más que cualquier interacción forzada. Y algo que de verdad no se puede ignorar es esa forma en la que, en varios momentos, Jungkook busca a Jimin con la mirada. Es algo tan sutil, pero tan claro al mismo tiempo, que literalmente derrite el corazón de cualquiera que lo note. Es ese tipo de cosas que no se pueden fingir, que salen de manera automática y que terminan diciendo mucho más que cualquier gesto grande. Por eso mismo,
creo que los próximos conciertos todavía nos van a dar mucho más de qué hablar. Si ya en estos últimos vimos un cambio, una evolución en su dinámica, es muy probable que lo que viene siga en esa misma línea o incluso vaya un poco más allá. No necesariamente en algo exagerado, pero sí en más momentos, más miradas, más coincidencias que sigan alimentando todo esto que muchos seguimos con tanta emoción. Y hablando de emociones, también es imposible no mencionar lo que pasó con las fotos que subió Jungkook, porque aquí es donde se ve claramente cómo cualquier cosa relacionada con ellos genera reacción. Jungkook publicó fotos de todos los miembros de BTS, algo completamente normal, algo que siempre hace, y nadie dijo nada. Pero en el momento en que publica una foto de Jimin, automáticamente se convierte en un problema para algunos. Los haters empezaron a criticar, a exagerar, a intentar darle un significado negativo, como si fuera algo fuera de lo común, cuando en realidad no lo es. Es simplemente Jungkook compartiendo un momento, una foto, algo natural. Pero claro, al tratarse de Jimin, todo se magnifica. Y es que al final siempre pasa lo mismo. Cualquier interacción de ellos genera dos tipos de reacciones. Por un lado, los que se emocionan, los que disfrutan esos momentos, los que ven la conexión y la aprecian. Y por otro lado, los que se molestan, los que critican, los que intentan negar lo evidente. Pero de una forma u otra, siempre da de qué hablar. Y quizás eso es lo más interesante de todo, que sin necesidad de hacer algo exagerado, sin buscar ser el centro de atención, ellos lo logran igual. Con una mirada, con un gesto pequeño, con una simple foto, generan conversación, emoción, debate. Por eso, más allá de lo que digan los haters, lo mejor es quedarse con lo que realmente se ve, con lo que transmiten. Porque lo que muestran Jimin y Jungkook en el escenario no se siente forzado, no se siente actuado. Se siente genuino, natural, como algo que simplemente fluye. Y si algo han demostrado estos últimos conciertos, es que esa esencia sigue ahí. No desapareció, no se perdió, simplemente cambió, evolucionó. Pero sigue siendo igual de especial. Y probablemente en lo que viene vamos a seguir viendo más de eso, más momentos que, aunque pequeños, terminan significando muchísimo. Si bien es cierto, el concierto de BTS en Corea ya terminó, pero ojo, terminó solo en Corea, porque la gira sigue, y ahora viene lo que para muchos es incluso más emocionante, los dos conciertos en Japón. Y no sé ustedes, pero a mí esto me tiene con una expectativa altísima, porque todos sabemos perfectamente que Japón es un lugar que tanto Jimin como Jungkook aman muchísimo. No es algo nuevo. Ellos mismos lo han dicho varias veces, que les encanta estar ahí, la energía, el público, todo. Incluso siempre dejan entrever que les gustaría volver más seguido. Así que, claramente estos conciertos tienen un significado especial. Ahora, algo que muchos estamos pensando, y siendo honestos, analizando un poquito de más también, es cómo será su dinámica allá. Porque si ya en Corea los vimos un poco más sueltos, un poco más relajados, más de lo que veníamos viendo antes, uno no puede evitar preguntarse si en Japón podrían sentirse incluso más libres. Pero claro, también hay que ser realistas. Siguen estando en Asia. Hay ciertos contextos culturales y límites que probablemente sigan presentes. No es que no vayan a interactuar, porque sabemos que lo hacen, pero quizás no todo sea tan evidente o tan atrevido como algunos esperan. Aún así, aquí es donde entra la emoción, porque Jungkook siempre tiene esa capacidad de sorprender cuando menos lo esperas. Tal vez no con algo exagerado, pero sí con esos pequeños gestos que dicen demasiado. Miradas largas, sonrisas cómplices, momentos donde se buscan sin darse cuenta, o incluso esos instantes donde parece que todo el escenario desaparece y solo están ellos en su propio mundo. Y sinceramente, eso es lo que más engancha, porque se siente natural, no forzado. Y por favor, necesito hacer un pequeño paréntesis importante. De verdad,
¿De verdad? Espero que Jimin mantenga ese cabello rubio largo porque es que le queda increíble. O sea, no es solo que se vea bien, es que resalta demasiado en el escenario. Le da una vibra distinta, más suave pero a la vez llamativa, y cada vez que aparece así, es imposible no mirarlo. Es uno de esos looks que uno quiere que duren lo máximo posible. Volviendo a lo otro, también estoy con esa emoción constante de ver si Jungkook y Jimin nos van a regalar más interacciones, más momentos de esos que uno termina repitiendo 1000 veces después. Esa coquetería sutil que manejan, ese jueguito tranquilo pero evidente, esas risitas, esas miradas rápidas, todo eso suma. No necesitan hacer algo grande para que se note, porque incluso en lo más pequeño ya transmiten muchísimo. Y siendo justos, tampoco podemos decir que en Corea no vimos nada, porque sí vimos cosas. Tal vez no fue lo más intenso que han mostrado en otras épocas, pero sí hubo momentos. Se buscaron, coincidieron, jugaron un poco, compartieron ese espacio que solo ellos saben crear. Fueron detalles, sí, pero detalles importantes. Es como si poco a poco se estuvieran soltando otra vez, como si esa dinámica estuviera regresando de manera natural, sin forzar nada. Se siente, de verdad se siente que nuestro Jikook está volviendo. Y no hablo de algo exagerado, sino de esa esencia que siempre han tenido. Esa conexión tranquila, constante, que no necesita ser el centro del show, pero que igual termina robándose la atención. Porque al final, aunque interactúen con todos en el escenario, que es completamente normal, obvio, es un grupo, lo que ellos transmiten entre sí es diferente. Tiene otro peso, otra vibra. Es como si fueran imanes, literalmente. No importa cuánto estén separados en el escenario, en algún momento terminan coincidiendo, mirándose, acercándose, como si fuera algo automático, sin pensarlo. Y eso es lo que hace que todo se sienta tan genuino, tan real, tan natural. Por eso Japón genera tanta emoción. Porque no solo son conciertos más, sino que son un escenario donde puede pasar de todo. Más libertad, más conexión, más momentos inesperados. Y aunque haya límites, aunque no todo sea como algunos imaginan, con que nos den esos pequeños instantes que dicen tanto, ya es suficiente para mantenernos completamente emocionados. Así que nada, toca esperar, pero con el corazón acelerado, porque lo que viene promete muchísimo. Y si algo sabemos, es que Jimin y Jungkook siempre encuentran la forma de sorprendernos, incluso en los detalles más simples.